¿ya? Vamos a intentar enfocarnos especialmente en lo que son las guerras. Una vez más les pregunto, ¿me escuchan claro? Muy bien, entonces vamos a enfocarnos en lo que son, las guerras de nuestro país, ¿ya? Hay un librito muy interesante que los si quieran también me avisan en el grupo y si puedo pasarles, les voy a pasar. Es un libro en PDF del historiador Jorge Abastoflor Frey, que es un libro muy interesante que nos habla sobre la historia bélica de nuestro país. Manual de las Guerras de Bolivia se llama, ¿no? En este libro el historiador menciona que Bolivia ha vivido 13 guerras, ¿no? Vamos a hacer una breve revisión y muy rápida, ¿no? Dice que el primer conflicto bélico internacional que ha vivido Bolivia ha sido la Guerra de la Independencia, que ha terminado con una victoria de Bolivia, ¿no? En el caso número 2 nos dice que enfrentamos una invasión, la invasión de Brasil a la provincia de Chiquitos, en la cual se va a llevar en 1825 e igual acaba con una victoria de boliviana. En el caso número 3 nos dice que es la guerra Gran Colombo peruana, o sea, vale decir que Bolivia se va a enfrentar al Perú, ¿no? La causa de esta guerra, por ejemplo, es que el Perú quería que salgan las fuerzas de Antonio José de Sucre y las fuerzas del Ejército Libertador de nuestro país. Lastimosamente, esta guerra culmina con una derrota para nuestro país a causa de que el presidente en ese momento, Pérez Urdininea, firma el Tratado de Piquiza, ¿no? Entonces va a acabar siendo una derrota. Luego tenemos la Guerra de Pacificación del Perú, que esta sería con la que se inicia lo que se conoce como la Confederación Peruano-Boliviana. Lo vamos a ver más adelante, y que es una victoria porque Santa Cruz logra derrotar a los separatistas del Perú, que eran Agustín Gamarra y Salaverry. Luego tenemos la guerra entre Bolivia y la Confederación de la Argentina. Vale decir, en esta guerra, en la quinta guerra que menciona, Bolivia logra derrotar a la Argentina, a Juan de Rosas para ser exactos, y anexar el territorio de lo que va a ser Tarija, ¿no? En la sexta dice Guerra de Restauración del Perú, que es la guerra con la que finaliza la Confederación Peruano-Boliviana. Y en esta guerra, lastimosamente, el ejército chileno, acompañado de peruanos, bolivianos que no creían en la confederación, el desgaste también de la confrontación contra la Argentina, se van a enfrentar y van a acabar derrotando a Andrés de Santa Cruz, ¿no? Vamos a revisar más adelante esta guerra también, que es una derrota para Bolivia, ¿no? Entonces luego nos menciona la guerra entre Perú y Bolivia. Como dato interesante, esta guerra, ¿no? Esta guerra va a ser una victoria para nuestro país y su batalla más destacada se va a dar el 18 de noviembre de 1841 con el mariscal de Ingavi, que es José Vallivian. Entonces va a ser una victoria para nuestro país, ¿no? Luego tenemos una guerra, la Guerra del Pacífico contra España, donde los países de República de Bolivia, del Perú, República de Chile y República de Ecuador se van a enfrentar al reino de España, ¿no? Por la ocupación española de unas islas del Perú. Entonces, viendo el riesgo que significaba la ocupación de estos territorios y que España podría seguir abusando de este poder, estos países se van a unir y van a lograr derrotar al imperio español. Luego tenemos la Guerra del Pacífico, esta Guerra del Pacífico contra Chile, Bolivia y Perú contra Chile, que va a acabar con una derrota y el enclaustramiento marítimo de Bolivia. Luego tenemos la Guerra del Acre. La Guerra del Pacífico es una derrota, ¿no? Luego tenemos la Guerra del Acre, que va a enfrentar a Bolivia contra el Brasil, y esta guerra, que es muy interesante, ¿no? Vamos a revisarla también. Vamos a ver de que Bolivia va a empatar con el Brasil, según el libro de Abastoflor, ¿no? Y vamos a tener por último la Guerra del Chaco, ¿no? Una guerra que el mismo tratado nos indica que es un empate, ¿no? Sin vencedores ni vencidos. Bolivia también participó en la Segunda Guerra Mundial. Un hecho sobresaliente que revisábamos el presidente Enrique Peñaranda es que en 1942 el presidente Enrique Peñaranda le declara la guerra a las potencias del eje. En 1943 Bolivia se compromete ante Estados Unidos, ante el presidente Franklin Delano Roosevelt, a entregar las materias primas necesarias. Entre ellas estaban, por ejemplo, la quinina, estaba el estaño principalmente, el tuxteno y otras materias, ¿no? Que se entrega, y Bolivia aparece como uno de los grandes colaboracionistas para derrotar a las potencias del eje. La última guerra que menciona es la guerra de guerrillas de Ñancahuazú, donde fuera de las opiniones personales sobre Che Guevara, ¿no? Va a ser una guerra de carácter internacional porque va a ser una guerrilla extranjera
que se va a enfrentar al ejército de Bolivia, que al último va a ser derrotada con la muerte de Che Guevara, que es el 8 de octubre de 1967, durante el gobierno de René Barrientos, ¿no? Entonces, lo que nos menciona este autor es muy interesante y nos dice que Bolivia, de la mayor cantidad de guerras que ha vivido, va a empatar 2, va a perder 8, perdón, va a ganar 8 y va a perder 3. Entonces, es muy interesante el libro y se los voy a pasar. Ya es una aclaratoria para iniciar. Vamos a ver la Primera Guerra Internacional, que va a ser comprendida por 3, según el manual que acabamos de ver. Pero vamos a intentar relacionar en uno solo, que es la Confederación Peruano-Boliviana. Esta Confederación Peruano-Boliviana va a iniciar en el año de 1836 y a 1839. Como una pregunta, para modo de conversar un poquito, ya que hemos acelerado y hemos avanzado un buen tanto, entonces quisiera preguntarles a ustedes si se recuerdan cuántos países se confederan en la Confederación Peruano-Boliviana. Es un dato muy interesante, ¿no? ¿Cuántos países son? Pueden escribir si quieren, si tienen miedo a hablar. ¿Nadie? ¿Un tanteo? ¿Cuántos más o menos son? Miren, joven, de que vemos a Perú y Bolivia, ¿no? Como menciona la diapositiva, hay que recordar de que el Perú se va a dividir en 2 estados luego de su guerra civil, ¿no? Y van a ser el Nor Perú y el Sur Perú y Bolivia. Entonces, por eso se habla de que en la Confederación estaban confederados 3 países, el Estado norperuano, el Estado surperuano y el Estado boliviano, cada uno con sus propios presidentes, pero al mando y a la cabeza de quien va a ser el creador de la Confederación Peruano-Boliviana, Andrés de Santa Cruz y Carhumana. Entonces, el territorio va a ser, en el que se va a ocurrir todo esto, va a ser el territorio que ustedes están viendo en imágenes, ¿no? Compuesta por varias provincias en ese momento. Perdón, está mal, por departamentos, en el caso de Bolivia, y en el Perú, sí, vamos a ver provincias, ¿ya? Entonces, vamos a tener esa característica, ¿no? Fue un monstruo el territorio que abarcó la Confederación Peruano-Boliviana. En algunos libros va a decir 4 millones de kilómetros cuadrados llegó a abarcar, fue un territorio inmenso el que tenía. ¿Cuáles son los antecedentes para la creación de la Confederación Peruano-Boliviana? En imágenes ustedes pueden apreciar, de un lado podemos ver a este joven Salaverry, que es el presidente más joven que tuvo el Perú, y en el medio podemos encontrar a Agustín Gamarra, ¿no? Agustín Gamarra, quien había invadido ya en algún momento Bolivia y fue presidente del Perú en lo que fue la batalla contra la Colombo peruana, donde nos obligan a firmar el Tratado de Piquiza por la invasión que hacen a La Paz. Y al otro lado vemos al presidente Obregoso. Estos 2 primeros jóvenes van a estar en contra de las políticas de Obregoso y se van a rebelar en contra de su gobierno. Obregoso, ya viendo que tenía todo perdido, va a buscar ayuda del mariscal Andrés de Santa Cruz y Carhumana, y a través de un tratado les va a dar la autorización para que el ejército boliviano entre a apaciguar la rebelión que estaba, la rebelión que estaban llevando a cabo estos 2 personajes, Salaverry y Agustín Gamarra. Entonces, uno de los antecedentes es de que Obregoso va a invitar a Santa Cruz a pacificar el Perú. ¿Cuándo se crea la Confederación? Esto como un dato aclaratorio, ¿no? La Confederación se va a crear el 1 de mayo de 1837, luego de que se realice el Pacto de Tacna, que promulga la Confederación. A Santa Cruz se lo va a nombrar como protector y líder de la Confederación Peruano-Boliviana. Lo que están viendo en este lado sería la bandera y este lado estaríamos viendo a Andrés de Santa Cruz. Tal vez alguno de ustedes tenga la duda de por qué Santa Cruz se metió en un problema que era del Perú. Es una bonita pregunta y es muy interesante la respuesta, ¿no? Santa Cruz en algún momento fue presidente del Perú en 1827. Su familia, su esposa era peruana, entonces tuvo esa relación. Aparte, Santa Cruz, como habíamos revisado en su biografía en Presidentes, era descendiente de una caciquesca
indígena inca, que era Basilia Calumana, ¿no? Quien había estado casado con con Josep Santa Cruz, ¿no? Y juntos van a tener este hijo Santa Cruz. Entonces era un mestizo que no veía con malos ojos la idea de reunificar lo que hubiera sido en un momento el imperio inca, y tampoco veía con malos ojos reunificar la idea de Santa Cruz de crear una nación grande que pudiera defenderse de las intromisiones extranjeras. Esa es la idea que va a cargar con su mente para poder realizar la Confederación Peruano-Boliviana. Aquí vemos algunas características más, ¿no? Su nombre es Josep Andrés de Santa Cruz y Calahumana. Va a nacer el 5 de diciembre de 1792 en Huarina, en la ciudad en el departamento de La Paz, y va a fallecer el 25 de septiembre de 1865 en Francia, ¿no? Entonces va a ser el creador de la Confederación. No menos recordar de que también Santa Cruz es considerado tiene el título del mariscal de Cepita, ¿no? Por la batalla de Cepita. Muy bien, como habíamos indicado, había dos personajes que se estaban oponiendo a Obregoso y que al último se van a volver enemigos de Santa Cruz. Uno de ellos va a ser Agustín Gamarra. Agustín Gamarra, en la batalla de Yanacocha, que se va a llevar el 13 de agosto de 1835, se va a enfrentar a las fuerzas de Andrés de Santa Cruz. ¿No? Muy por la mañana van a encontrarse, y la superioridad numérica con la que contaba Santa Cruz, porque hay que recordar que en ese momento Bolivia contaba con los ejércitos más grandes de nuestro país, que luego se va a consolidar y van a volverse 6.000 hombres bien armados, bien entrenados, va a tener un ejército muy poderoso. Bolivia va a acabar derrotando a Agustín Gamarra, tanto así que Gamarra tiene que acabar huyendo del territorio peruano a lo que hoy día sería territorio del Ecuador, ¿no? Entonces va a ser derrotado, y la batalla de Yanacocha del 13 de agosto de 1835 significa una victoria para Andrés de Santa Cruz. Por su parte, el otro rebelde, ¿no? Va a ser Salaverry, ¿no? Y Salaverry va a ser derrotado en la batalla de Socabaya el 7 de febrero de 1836. Como dato particular, nuevamente la superioridad numérica de Bolívar va a ser un punto en clave para la victoria del ejército boliviano, ¿no? Salaverry, que en algún momento había entrado y sojuzgado a algunos soldados bolivianos, los había mandado a fusilar y otros los había tomado como prisioneros, va a correr con la misma suerte. Santa Cruz va a sentenciarlo, le va a hacer una corte de guerra, y por los abusos que había cometido va a mandarlo a fusilar, y cuando es capturado Salaverry es fusilado también. Entonces, con estas dos victorias de Yanacocha y Socabaya, Santa Cruz estaba ya sometiendo a los dos rebeldes y consolidando la idea ya de la creación de la Confederación Peruano-Boliviana, como habíamos visto en la diapositiva anterior, el 1 de mayo de 1837. Esas serían dos batallas de las más importantes, ¿no? Ante este hecho que estaba ocurriendo, ante el hecho que estaba ocurriendo, el Chile no podía quedarse indiferente. ¿Cuál va a ser la postura chilena? ¿No? La postura chilena va a estar guiada por el personaje que estamos viendo acá, que se llama Diego Portales, personaje icónico de la historia chilena, a quien los bolivianos recordamos por una frase que va a decir: Perú y Bolivia juntos siempre van a ser más que Chile, ¿no? Entonces va a ser un gran visionario, viendo que la confederación significaba un gran peligro para Chile, porque muchos de los recursos que sacaba Chile para su mantenimiento diario salían de las guaneras y de las salitrera peruanos bolivianas. Entonces va a decir que no podían permitir la confederación. Así es como Chile poco a poco va a ir alentando a su población a que declare la guerra a Bolivia, ¿no? Entonces Chile va a declarar la guerra a la Confederación el 28 de diciembre de 1836. ¿Cuáles van a ser los motivos según los chilenos, no? Va a ser la competencia comercial, la influencia que pudiera ejercer la Confederación, la acusación contra Santa Cruz por la muerte de Diego Portales, ¿no? Lo van a acusar a Santa Cruz de haber matado a Diego Portales, ¿no? Perú había motivado una guerra civil en Chile, ¿no? O sea, Perú había incentivado esto. La deuda que Chile le reclamaba al Perú y la desconfianza entre los gobiernos de Bolivia, Chile y Perú. Se forma un ejército conocido como Ejército Restaurador en Chile, y este Ejército Restaurador va a tener su primera campaña, ¿no? Cuando Blanco Encalada va a tomar lo que se conoce como la zona de Paucapata.
En este lugar, Blanco Encalada se va a posesionar y luego de arrebatar el territorio a la Confederación, va a situarlo como una base. Santa Cruz va a ser muy inteligente de esa parte, va a tener mucha capacidad de paciencia y va a rodear al ejército chileno en Paulcapata, los va a rodear y Blanco Encalada, que era un héroe nacional de Chile, un gran vedor, un gran militar, se da cuenta que estaban rodeados y que si continuaban o empezaban la batalla, en este caso contra Santa Cruz, no iban a poderla ganar y que su ejército iba a quedar diezmado y es así como también el ejército chileno ya no iba a poder continuar en esta guerra. Es así que Blanco Encalada, viendo esta realidad, decide rendirse ante o buscar un tratado ante Santa Cruz. En el Tratado Santa Cruz prometía, ¿no? En el Tratado del Consejo con Pablo Capata, les prometía ayuda para volver a su territorio, no tomar prisioneros, dejarlos irse como habían venido, con las armas y todo, apoyarles con alimentación. Y Blanco Encalada lo va a aceptar y lo va a firmar el 17 de noviembre de 1837. Aquí muchos se preguntan por qué Santa Cruz no acabó destruyendo al ejército de Chile. Es más, es considerado por algunas personas como un gran error que cometió. Por si le hubiera atacado, Blanco Encalada hubiera acabado perdiendo, hubieran sido capturados los hombres chilenos y hubiera tal vez cambiado, ¿no? Los hubiera, sabes, en historia son muy feos de comentar, pero se dice de que Santa Cruz hubiera podido vencer al ejército chileno, ya que fue un gran enemigo durante la Confederación. Entonces, ¿qué pasa? Los deja ir y Blanco Encalada llega a Chile, presenta al Congreso lo que había firmado el Tratado de Paulcapata y Santa Cruz, que tenía la esperanza de que el Congreso chileno aceptara y dijera, no, Santa Cruz es una buena persona, o la verdad no sé qué le puso por la mente a Santa Cruz, pero según él pensaba, según creemos, pensaba de que estaba en ese momento en lo correcto y que Chile lo iba a tomar de buena, pero no va a ocurrir eso. Chile va a estar enojado por lo ocurrido y va a continuar la guerra contra la Confederación, solo que ahora con mucho más cuidado y mucho más motivado para vengar esta ofensa, ¿no? Para en contra del ejército chileno por su derrota. Durante la Confederación Peruano-Boliviana, otro enemigo que va a tener que cuidarse Bolivia y que va a tener que enfrentarse va a ser a los estados, a la Argentina, ¿no? A la Confederación Argentina, que va a estar en esos momentos dirigidas por el general Juan Manuel de Rosas. Y este personaje va a declarar la guerra a Bolivia el 19 de mayo de 1837. Uno, porque Santa Cruz había nombrado a Tarija como una de las regiones más importantes de Bolivia. Y esta región, desde que se independizó, quiso pertenecer a Bolivia. Es más, inclusive mandan su representante a que se junte para el nacimiento de Bolivia, son rechazados, porque el mismo Bolívar había dicho que Tarija era una región que le pertenecía en ese momento a las Provincias Unidas de La Plata y posteriormente Argentina. El territorio todavía no estaba zanjado, pero Bolivia sentaba más soberanía. Entonces, para ver qué podían hacer y también aprovechando lo que Bolivia estaba peleando en el otro frente, en el Perú, con Chile y demás, entonces el señor Juan Manuel de Rosas va a hacer la declaratoria de guerra, ¿no? Hacia Bolivia. De estas campañas, conocidas como las campañas de la guerra de Bolivia contra la Confederación Argentina, se puede resaltar, uno, la batalla del 11 de junio de 1838, donde el general Alejandro Heredia, con 4,000 hombres, va a ingresar va a amenazar la frontera sur, y en ese momento él se va a encontrar con el general, el general Otto Felipe Braun, militar de procedencia alemán, nacionalizado boliviano, que luchó por la independencia de Bolivia y gran estratega, que tenía apenas 2,000 hombres. Se van a enfrentar en una zona llamada Humahuaca, y luego del combate, las fuerzas bolivianas van a acabar haciendo retroceder a las fuerzas argentinas, a pesar de la superioridad numérica. El mismo día, vale decir el 11 de junio de 1838, Bolivia va a tener otro combate, ¿no? Otra vez a la cabeza de Otto Felipe Braun, por segunda vez en Iruya, ¿no? Donde va a lograr derrotar nuevamente al ejército argentino, que deja 70 muertos, 114 prisioneros, armamento y un gran parque militar, que van a ser un gran trofeo de victoria de Bolivia.
Luego de las victorias de Humahuaca e Iruya, Otto Felipe Brown decide dar otro golpe más, ¿no? Va a darse, ante ver ante el peligro de General Gregorio Paz, van a atacarlo y en esto igual va a caer un botín muy apreciable, ¿no? Y un estandarte, como menciona. Los bolivianos van a perseguir, dice, al ejército argentino, hasta las proximidades de Jujuy, conjuraron de manera evidente, viendo el peligro que podían representar, los expulsan de nuestro territorio. Otra de las batallas más importantes que va a tener la guerra de la Confederación, bueno, la guerra de Bolivia contra la Confederación Argentina va a ser la batalla de Montenegro, que se va a llevar a cabo el 24 de junio de 1838. En esta oportunidad, los personajes que van a destacar son Francis Burnett O'Connor, ¿no? Un irlandés, igual que luchó por la independencia de Bolivia y que era un gran estratega, y junto a Ágreda se van a enfrentar a las fuerzas chilenas y a las fuerzas argentinas y las van a acabar derrotando, ¿no? Y bueno, van a consolidar lo que es es la seguridad nacional en el sur. Por estas batallas que se van a llevar a cabo, se le va a dar el grado de mariscal a Otto Felipe Brown. Por eso Otto Felipe Brown es el mariscal de Montenegro, ¿no? Entonces va a ganar ese título y Bolivia va a lograr derrotar a la Confederación Argentina, ¿no? Entonces va a acabar con esto con una victoria para nuestro país. Mientras tanto, Chile, quien se había juntado inclusive con bolivianos y peruanos que no creían en la Confederación, había marcado una nueva campaña en contra de la Confederación peruano-boliviana. Esta vez va a ir a la cabeza de Bulnes, ¿no? Bulnes, quien va a ser el encargado de dirigir al ejército, se va a enfrentar a Andrés de Santa Cruz un 20 de enero de 1839 en lo que será la batalla de Yungay. Muchos no entienden por qué Santa Cruz se adelanta, no haber esperado a otros hombres que estaban viniendo desde el sur a apoyar las campañas, y Santa Cruz se lanza al ataque y va a ser derrotado por Manuel Bulnes. Y la batalla de Yungay va a representar, uno, el fin de la Confederación Peruano-Boliviana; dos, va a significar el fin del gobierno de Andrés de Santa Cruz, porque luego de esta batalla tiene que irse al Perú, del Perú se va exiliado a Francia, y como hemos leído, en Francia va a acabar muriendo este gran hombre que era apodado como el Cóndor Indio, no sin antes de las palabras de antes, que era un hombre de su confianza, que como era Miguel Velasco, ¿no? Miguel de Velasco, quien lo va a acusar de insigne traidor, de ser una persona ambiciosa, de querer todo el poder para él. Inclusive Velasco va a llegar a felicitar a Bulnes por haber derrotado a Santa Cruz, y van a sacar un decreto conferiéndole que si Santa Cruz algún día volvía a Bolivia, debería de ser tratado como una persona que traicionó a su país, como una persona que debía ser borrada de la historia. Y así los años de gloria que se vivieron con Santa Cruz en esos 10 años, donde Bolivia tuvo el ejército más poderoso de América del Sur, comparable con el de Brasil, una economía hasta que se da la moneda feble, estable, no tenían deuda externa. También podíamos resaltar de que en su gobierno de Santa Cruz se va a dar lo que es las dos constituciones de 1831 y de 1834, se va a aplicar por primera vez en América del Sur, lo que son el Código Civil, Penal, de procedimientos, de mercantil y de minería. Entonces, todo eso se va a acabar en la batalla de Yungay. Por eso la batalla de Yungay representa el fin de la Confederación y el fin de la carrera de Andrés de Santa Cruz. Con esa última batalla se acaba y se corta la Confederación Peruano-Boliviana, en un breve resumen que acabamos de ver. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran opinar? ¿Algo que sepan ustedes y que podemos mencionar? Un comentario, podemos continuar, ¿no? La otra guerra que va a vivir Bolivia, ¿no? En orden, va a ser la guerra del Pacífico. En esta guerra, Bolivia va a enfrentarse junto al Perú al gobierno chileno o al Estado chileno. Y bueno, va a ser una guerra muy interesante de análisis, porque
Ustedes recordarán de que esta guerra va a iniciar en 1879, el 14 de febrero de 1879, y hay tres fechas posibles de culminación, ¿ya? La primera fecha es el 26 de mayo de 1880, que es cuando Bolivia participa en la última batalla, que es la batalla del Alto de la Alianza junto al Perú, y a partir de ahí Bolivia no va a volver a participar en una batalla en la Guerra del Pacífico. Entonces, antes se decía que este era el fin de la Guerra del Pacífico, especialmente para Bolivia. Luego ya a nivel internacional se fue hablando de las circunstancias peruanas y se citaba que la Guerra del Pacífico era del 14 de febrero de 1879 al 20 de octubre de 1883. ¿Por qué 20 de octubre de 1883? Porque el 20 de octubre van a firmar el Tratado de Ángamos entre Chile y Perú, donde el Perú decidía rendirse y también entregarle ciertos los territorios ocupados a Chile, ¿no? Su administración de los territorios ocupados. Y la última fecha, que es del 14 de febrero de 1879 al 4 de abril de 1884, se refiere, ¿por qué 4 de abril de 1884? Porque en esa fecha Bolivia va a firmar el tratado de tregua con Chile, ¿no? Donde le cedemos nosotros también la administración del litoral boliviano a Chile. Como una particularidad, jóvenes, en sus exámenes, hasta donde podéis revisar, la respuesta que más se utiliza es la segunda, ¿no? Que la Guerra del Pacífico fue del 14 de febrero de 1879 al 20 de octubre de 1883. ¿Ya? Vamos a ver algunas causas y antecedentes de la guerra del Pacífico. Primero, una aclaración interesante, ¿no? La guerra del Pacífico, si bien fue un ataque, como generalmente nos dicen, sorpresivo de Chile, en realidad fue un ataque planeado y que tanto Bolivia como Perú tenían antecedentes o tenían algunas evidencias de que Chile estaba planificándolo. En la década de 1860, Perú va a nacionalizar sus guanos y sus guanos y sus salitreras, ¿no? Y a partir de ahí Chile va a dejar de adquirir recursos de esta región y en Bolivia va a ser el único lugar donde va a lograr esto, ¿no? Y Perú, con el dinero que había colocado, había logrado que Lima se posicione como una de las ciudades más modernas de América del Sur. Alumbrado público, calles asfaltadas, obras hermosas y demás, pero muy poco había hecho para prepararse para una posible guerra contra Chile, ¿no? Por su parte, nuestro presidente Adolfo Vallivian Couls había viajado a Europa y en Europa ya había confirmado lo que le habían dicho algunos meses antes, de que Chile estaba comprando barcos de guerra, armamento de guerra y que estaba preparándose como para una batalla. ¿Por qué es sorprendente? ¿No? En ese momento Chile era un estado medianamente económico, o sea, vale decir que no tenía mucho superávit para comprar y gastar en armamento. Y era extraño que un país que no tenía esto comprara tanto armamento de guerra. ¿Para qué más podría ser? Entonces se piensa, y Adolfo Vallivian va a decir de que era lo más seguro para una guerra con Bolivia. Ni bien llega a nuestro país, lo primero que va a hacer es reunirse con el Congreso boliviano. Y aquí hay un conflicto, ¿no? O sea, algunos van a decir, ¿había barcos o no había barcos en la Guerra del Pacífico? Había algunos barcos, si bien eran militares, eran barcos pues de vela, y en ese momento ya no estaban utilizando barcos de vela, sino todos eran los barcos a vapor. Entonces, por eso se dice una marina inexistente, porque no vamos a tener con qué hacerle frente a una posible invasión. Ante eso, Vallivian le explica en el Congreso y les dice lo que haya visto de Chile. El Congreso se le niega y le dice que no podían a gastarse dinero en barcos, etcétera. Y vamos a tener la visión de que él va a decir, por lo menos rearmemos al ejército, llevémoslo al litoral, y el Congreso le va a negar igual esto, ¿no? Le va a decir que no es posible y miren, estamos hablando que todo esto va a ocurrir en 1873 y 74, va a ser 73, se va a dar y desde ese tiempo, o sea, más o menos son 6 años antes de que se inicie la guerra. Entonces ya Bolivia ya tenía indicios de que Chile pues, quería posiblemente declarar la guerra o invadir. Un acierto que se va a dar de parte del gobierno de Adolfo Vallivian va a ser la firma del tratado del 6 de febrero de 1873, que es la firma del tratado secreto de alianza defensiva entre Perú y Bolivia, ¿no?
La alianza va a ser aprobada el 22 de abril por la Asamblea Boliviana y el 2 de junio del mismo año de 1873 por los peruanos. En uno de sus artículos, en el artículo 1, perdón, va a decir: las altas partes contratantes se unen y ligan para garantizar mutuamente su independencia, soberanía y la integridad de sus territorios respectivos, obligándose en términos del presente tratado a defenderse contra toda agresión exterior, bien sea de uno u otros estados independientes o de fuerzas sin bandera que no obedezcan ningún poder reconocido. Entonces, entre ambos países firmaban el tratado secreto de alianza defensiva entre Bolivia y Perú. Curioso es, ¿no? Que nos digan tratado secreto y está ahí entre comillas, porque, jóvenes, cualquier tratado que se firma, sí, por uno o por otro lado, siempre se acaba filtrando y los más que secretos son simplemente que no se aclaran, ¿no? Por eso el gobierno de Chile sabía de este tratado y lo que pide cuando se da la guerra es la aclaración para ver si Perú se iba a mantener aislada o iba a participar en la guerra. Entonces, muchos historiadores van a concordar de que Chile estaba esperando justamente algo así, de que Bolivia y Perú se unan para pelearles y así poder luchar contra los dos, porque Chile se había dado cuenta de ni que Bolivia ni que Perú se habían preparado para una posible ataque o para un posible combate, para una posible guerra contra sus vecinos. Entonces, miren, cero más cero es cero siempre, ¿no ve? Entonces, por más de que hayan sumado, el que no se hayan preparado ninguno de los dos para la guerra ha sido pues algo ineficiente de parte de los dos países. Otro antecedente para esta guerra nos lleva al gobierno de Melgarejo, ¿no? Para ser exactos, nos lleva al 10 de agosto de 1866. En este tratado de 1866, que ha pasado a la historia con el nombre de Tratado de Medianería, los representantes bolivianos y los representantes chilenos van a encontrar una solución al problema que nos había quejado durante mucho tiempo, que era qué parte le correspondía a Bolivia y qué parte no le correspondía. No, entonces van a quedar en lo primero, van a decir que del paralelo 24 hacia el sur, van a decir ese paralelo 25 era territorio chileno, y del paralelo 23 al paralelo 24 era territorio boliviano, pero que las ganancias que existieran en estos territorios deberían de ser compartidas a mitad entre ambos países. El gobierno de Melgarejo y el mismo presidente van a aceptar y se va a hacer la firma de este tratado. Se llama Tratado de Medianía porque se da la mitad y luego la otra mitad. Tal vez sí se puede destacar algo bueno del gobierno de Melgarejo y de este tratado es de que Chile por fin reconoce de que Bolivia tenía una costa marítima, ¿no? Y de que tenía una salida al Océano Pacífico, porque hasta antes de eso Chile negaba de que Bolivia tuviera una salida marítima, ¿no? Entonces vamos a tener ese acierto. En el gobierno de Tomás Frías Ametler, ¿no? De Tomás Frías Ametler, se va a derogar el tratado anterior de 1876 y se va a hacer un nuevo tratado de límites de 1874. Este tratado va a ser firmado el 6 de agosto de 1874, en el cual los dos personajes que vemos ahí van a llegar a los siguientes acuerdos como países, tanto Bolivia como Chile. En el primer caso van a mantener las fronteras en el límite en el paralelo 24 y Bolivia se compromete a no fijar nuevos impuestos sobre los productos y personas establecidos en la zona por 25 años. Dice, ¿no? Se compromete a no cobrarles nuevos impuestos. Como causa principal de la guerra del Pacífico, siempre se ha citado a los recursos naturales. Y van a seguir siendo, ¿no?, las más importantes, aunque citemos otras más, otros antecedentes y demás. Pero lo que en ese momento era lo que se utilizaba para la producción de alimentos era justamente el guano, que era el popó de las aves que se daban en las costas, y en otro caso era el salitre que era nitrato de sodio que servía para fabricar pólvora y aunque también se utilizaba como abono. Entonces ambos recursos van a ser los que van a motivar a que Chile esté interesado en su territorio. Además, en la década de los 60 se había descubierto unas minas de caracoles, ¿no?, donde se va a empezar a explotar plata, ¿no?, el recurso argentífero, y también se va a empezar a explotar en estas regiones lo que es el cobre. Entonces, sumado a lo que es el guano, el salitre, hay que agregarle que la plata y el cobre igual fueron motivaciones para que Chile invadiera este territorio. ¿Cuál fue la excusa para que Chile invadiera, no? ¿Cuál sería la causa principal?
un impuesto de 10 centavos que fue aprobado por la Asamblea Nacional, propuesto por el presidente Hilarión Daza el 14 de febrero de 1878, en el cual se decidía imponer a la empresa chilena, a la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, por un monto de 10 centavos por cada 100 kilos de salitre exportado. Esto es lo que va a motivar a Chile y decir ese discurso de vamos a defender a los ciudadanos chilenos que viven ahí, vamos a defender los intereses chilenos en esta región porque los bolivianos están siendo abusivos y demás, a pesar de que los países tienen derecho a colocar el impuesto que se les dé gana. Es verdad de que había un tratado de 1874, no era la creación de un nuevo impuesto, sino era un impuesto naciente el que se iba a dar. Entonces, muy interesante de esa parte, cuál era la visión chilena. Pero los chilenos, en cuanto a ahí, se hablan como grandes defensores de sus ciudadanos y del Estado chileno. Hablando un poco sobre los presidentes que vamos a tener durante la Guerra del Pacífico, en el caso del Perú, el presidente va a ser Mariano Ignacio Prado Ochoa. En el caso de Chile va a ser Aníbal Pinto Garmendia. Y en el caso de Bolivia, con el que va a iniciar la guerra va a ser con Hilarión Daza y va a finalizar con Narciso Campero. Hilarión Daza Grosele fue un militar y político boliviano, ¿no? Que va a gobernar Bolivia desde 1876 hasta 1879. En su gobierno inicia la Guerra del Pacífico y ese es el hecho más importante que tiene, ¿no? Va a ser sucrense, va a acabar muriendo el 27 de febrero de 1894. Al final les voy a comentar un poco sobre su muerte. Fue uno de esos personajes polémicos de la historia, un carácter fuerte, un carácter que le gustaba las fiestas y demás, pero que le colocaron santos que no le correspondía. Uno de esos santos más curiosos que nos han enseñado y que nos han dicho que es verdad, que los bolivianos habíamos perdido el litoral por estar fiesteando o estar de fiesta en los carnavales, es algo que se le atribuye. Siempre hay que preguntarse por qué se le ha atribuido, si no es verdad, entonces por qué lo dijeron, ¿no? Vamos a ver más adelante que en cuanto llega el mensaje de Chasqui, que Chasqui igual es otra cosa, algo muy interesante de debate igual, Hilarión Daza va a suspender las fiestas y va a ordenar todos a ponerse bajo bandera e ir a defenderlo. ¿De dónde nace esto? ¿No? El que lo va a derrocar, Narciso Campero y sus enemigos políticos, van a decir, no, él prefería estar de fiesta que estar así. Y algunas caricaturas en los periódicos se van a colocar imágenes como esta y van a decir que Hilarión Daza se seguía festejando en lugar de ir a defender el litoral boliviano. Aparte de la historiografía chilena, que no lo crean, esto lo tienen bien marcado en su historiografía, dicen, no, el presidente boliviano y los bolivianos en lugar de ir a defender el territorio no les importaba nada, siguieron de fiesta. Y eso es algo falso, ¿no? Eso simplemente es un mito que se le ha creado a Hilarión Daza, de que no era un hombre perfecto, no era un caudillo bárbaro, como se lo clasificó en algún momento, torpe y tosco, ¿no? Pero de su falta de patriotismo no se lo puede juzgar de esa parte a Hilarión Daza. Entonces esto es un mito, ¿ya? Así que cuando vean vamos a ver que es un mito. ¿Cómo se va a dar el inicio de la invasión chilena a nuestro territorio? La invasión chilena, jóvenes y señoritas, se va a dar el 14 de febrero de 1879, ¿no? Un año después del impuesto de 10 centavos. Exactamente en ese año las autoridades bolivianas tenían la instrucción de ordenar el embargo en contra de la empresa chilena, ¿no? Y en ese momento Chile ya había mandado un barco de guerra, ¿no? Un barco de guerra, y estaba esperando que ocurra eso. Va a venir otro segundo barco de guerra, y podemos ver aquí un poquito del relato. Dice, ¿no? El coronel Emilio Sotomayor, comandante y jefe de las fuerzas chilenas, intimó por escrito al prefecto Severino Zapata la entrega del puerto de Antofagasta. Y sin esperar respuesta negativa, mandó a desembarcar el buque de guerra del buque de guerra O'Higgins, 125 hombres, y del Cochrane, 100 hombres, ¿no? Y van a tomar postura en la plaza, dicen, ¿no? El populacho chileno, en número de 3,000 personas, se amotinó contra las autoridades bolivianas, tomó la prefectura, el cuartel y demás oficinas y arrastró por las calles el escudo y la bandera. Es otra realidad, jóvenes, que es verdad, ¿no? De que en el litoral boliviano existían más chilenos que bolivianos.
pero no puede ser un causante para que Chile invada, ¿no? O sea, nuestro país, no porque en un territorio determinado haya más de personas de otro país va a ir en contra de la soberanía, porque si no, habría muchos lugares que serían invadidos por solo personas de otra región. Sí podían presentar quejas, sí podían hacer otras cosas, pero no invadir. Por eso no le he citado como causa acá para decir la falta de población en el litoral por parte de los bolivianos, ¿no? Porque no justificaría. En este 14 de febrero de 1879, un episodio muy interesante que va a ocurrir va a ser el de la niña Genoveva Ríos, quien va a decidir salvar, ¿no?, la bandera boliviana entre sus ropas, subirse al barco Amazonas y escapar con la bandera boliviana para que no sea tomada por el ejército chileno. Otro personaje que vamos a resaltar en esta misma batalla, la invasión de Antofagasta, porque más que batalla es una invasión, como lo deja claro aquí en esta carta el prefecto de entonces, Severino Zapata, dice, ¿no? Enviado por el gobierno de mi patria a desempeñar la prefectura de este departamento, atravesando una época difícil, he sabido cumplir con los deberes de mi cargo, unido siempre a mis conciudadanos. Hubiese realizado un atentado incalificable, un escándalo que jamás se presenciaría en pueblos civilizados. Sin fuerzas para combatir a los invasores que, alentados por nuestra debilidad, hacen gala de entereza, usurpando derechos, hollando la dignidad boliviana, arrojando a las autoridades, consumando en fin un hecho que no necesita definirse para ser conocido en toda su monstruosidad, deformidad e injusticia. ¿Qué queda hacer? Abandonar el territorio invadido, que no es posible defender. Después de una solemne protesta a nombre de Bolivia, cuyos fueros han sido desconocidos a nombre de América, que presencia espantada el ultraje que recibimos, bolivianos, la primera autoridad a nombre de la patria bofetada os llama a que os reunáis en torno al desgarrado pabellón de Bolivia para repetir nuestra protesta, único camino que nos deja la suerte, ¿no? Ahí claramente el prefecto Severino Zapata especifica que no tenía las fuerzas para combatir contra la invasión chilena, entonces va a acabar no dando, pero sí te va a acabar retirando del lugar, algo que es por lo que se le felicita a Severino Zapata. Es que había muchos soldados bolivianos que estaban siendo agredidos, especialmente funcionarios del gobierno. Entonces logra juntarlos, ve el barco Amazonas que estaba viniendo del Perú, quien ve la posición, las banderas chilenas flameando en Antofagasta y cambia su bandera a una bandera chilena y desconoce la boliviana. Y en este mismo van a acabarse escapando, ¿no? En el barco Amazonas, tanto Severino Zapata, Genoveva Ríos y otros personajes bolivianos, para esconderse del ataque de los chilenos ese 14 de febrero. Dentro de los personajes también que resaltan durante la invasión y posterior a ella, van a ser un personaje que es conocido como Gregorio Colque, una estafeta, cuyo apodo era Coyo. A Coyo se le atribuye haber salido el 19 de febrero de Tacna y llega aquí a Bolivia el 25 de febrero con un mensaje de, de Manuel Granier, ¿no?, el cónsul boliviano en Tacna, indicándole al presidente Daza de que se había invadido Antofagasta y que los chilenos habían empezado ataque. Dice, no, y aquí podemos citar esto, ¿no?, del historiador Fernando Cajías, donde dice, tras leer la carta, se ordena la suspensión de todas las fiestas, el carnaval se festejaba, bueno, ahí nos aclara, y se firma el decreto de emergencia nacional, que significa en la práctica el ingreso de Bolivia en el conflicto bélico, ¿no? Entonces, Coyo trae el mensaje, lo recibe en su momento Hilarión Daza y va a mandar a cancelar lo que son las fiestas, ¿no? Y va a iniciarse va a iniciarse los planes defensivos para recuperar el territorio boliviano. Dentro de las batallas también que se van a llevar en el litoral boliviano, va a ser una que va a resaltar, va a ser la batalla de Calama, la defensa del puente de Topate, donde va a aparecer el personaje icónico, ¿no?, que es de la Guerra del Pacífico, que es el señor Eduardo Avaroa Hidalgo. Eduardo Avaroa Hidalgo fue un comerciante y empresario boliviano
su grado póstumo es coronel del ejército. Él era un civil en el momento de enfrentarse. Su nacimiento es el 13 de octubre de 1838 en San Pedro de Atacama, lo que hoy, en ese tiempo era territorio boliviano, y su fallecimiento es el 23 de marzo de 1879 en Calama, que en ese momento era territorio igual boliviano. Abarúa ha sido un personaje criticado, buscado en la historia para intentar mellarlo. Hay muchos datos que todavía se desconocen de él. Por ejemplo, como dato no menor, es aclarar cómo se escribe Abarúa. Si se escribe con B grande, si se escribe con B chica, cuál sería, ¿no?, la forma correcta. Y la verdad es que ambos, ¿no? Algunos me comentaban en algún momento de que Eduardo Abarúa escribía su nombre, su apellido con B chica, y ahí está la firma como prueba de que lo hacía, y que por errores en el registro de su familia en Chile se le escribió con B grande, y a partir de ahí la familia mantuvo el apellido con B grande, sus descendientes tienen el apellido escrito con esa B. Entonces, bueno, es un dato. Abarúa, desde que se entera de que se ha invadido, se pone al servicio del otro héroe de la defensa del puente de Topater, que va a ser Juan Ladislao Cabrera, ¿no? Ladislao Cabrera va a ser el organizador de la defensa del puente de Topater, quien va a recibir alimento, armas de Eduardo Abarúa. Van a reclutar un total de 135 hombres, no van a alcanzar las armas para todos ellos. Ahí podemos ver la lista: 43 rifles, 30 rifles fulminantes, 12 escopetas de caza, 14 revólveres y 32 lanzas. 135 hombres, en su mayor parte civiles, se van a enfrentar contra 540 combatientes de la infantería y caballería chilena, todos con formación militar, y en el puente del Topater se van a reunir, y sin armas suficientes los patriotas van a ser derrotados. Hay aquí dos particularidades. La estrategia boliviana era engañar a los chilenos para que vengan sí o sí por el puente Topater, para que su número no sea un perjuicio y tengan que ingresar de grupo de menos cantidad. Entonces eso, inclusive el ejército boliviano, a la cabeza de Ladislao Cabrera, hacen volar 2 puentes antes de que ocurra esto. Se pensaba que se iba a conseguir, sin embargo, era muy difícil. Es tanto así que Eduardo Abarúa, días antes, le encarga a uno de sus amigos que por favor firmara el acta de matrimonio que le diera y le casaría con su esposa Irene Rivero. Va a darle eso, y en el momento de que se va a dar el combate, Eduardo Abarúa va a ser herido, lo van a encontrar con una herida en la rodilla, una herida en el cuello también que tenía, y va a ser intimado a rendirse por un soldado chileno, quien le va a decir: ya no tiene sentido seguir luchando, ríndase. Y Eduardo Abarúa, ¿no?, como dicen las crónicas de Villagrán, un soldado igual chileno, donde dice que no representaba peligro militar, o que no tenía carácter militar, es lo que es un diario, pero era un patriota, ¿no?, y sobre todo amaba a este país. Entonces no va a quererse rendir. Y la exclamación que algunos van a citar en sus textos, ¿no?, como va a decir: rendirme yo, que se rinda su abuela. Va a acabar rematando con la palabra carajo, y en ese momento va a ser víctima de el ataque por parte de los chilenos, ¿no?, y va a ser enterrado, ¿no? En algunos relatos dicen que lo va a enterrar con la bandera chilena, y luego después su cuerpo va a ser rescatado, y actualmente está en nuestro país. ¿Cuándo se lleva a cabo esta defensa del puente del Topater? Va a llevarse a cabo el día 23 de marzo de 1879, y por esta batalla es que se celebra lo que se conoce como Día del Mar. Bolivia, por la falta de preparación y no haber tenido barcos de guerra modernos para ese momento, va a ser un expectante nada más de lo que es el combate naval. Todo el peso va a recaer en la escuadra peruana. De las batallas que resalta la escuadra peruana, una de las batallas más importantes que acaba en victoria es la batalla de Iquique, donde el 21 de mayo de 1879 el capitán Miguel Grau y el blindado Huáscar se van a enfrentar al capitán Arturo Prat, la Esmeralda, chileno. Cuando se da el enfrentamiento, Brown logra la estrategia de hacer creer una retirada,
vuelve y embiste a la Esmeralda y acaba hundiendo y matando a Arturo Prat. Entonces, el 21 de mayo de 1879, Miguel Grau logra hundir al barco, a la Esmeralda, y matar a su capitán Arturo Prat. Y desde a partir de ese momento, en Bolivia y en muchos lugares se lo ovaciona bastante, ¿no? Lastimosamente, Brown, ¿no? Marino, militar y político peruano, con grado póstumo de almirante, ¿no? Vamos a tener que en la batalla de Ángamos, el 8 de octubre de 1879, va a ser atacado por la escuadra chilena y el pobre monitor Huáscar va a ser cañoneado y va a acabarse hundiendo en esta batalla. A Grau se le va a hacer reconocimientos en Bolivia. En algunos casos, sus reconocimientos más importantes son de que se lo nombra hijo boliviano, a su familia igual. El propio presidente Hilarión Daza le escribe una carta a la mujer de Brown agradeciéndole por el servicio y lo que le acongojaba la pena de la muerte de este gran hombre. Y le invita a que si ella quería con gusto en Bolivia ser recibida como hija predilecta de nuestro país. No la va a aceptar la invitación, pero sí se la hace, ¿no? La invitación a la mujer de Brown. Muy bien, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que podamos responder? ¿Algo que sabían de la Guerra del Pacífico y que yo es posible que no sepa? ¿Algo que me haya saltado? Y acordando de que ustedes ya han llevado esto en el colegio. ¿Algo que quieran comentar? Muy bien. Si no tienen nada que comentar, yo creo que por hoy vamos a quedar acá. Tiempo también no nos va a dar para avanzar un poco más. Y nos estaríamos viendo el día de mañana a las 8 de la noche, como es costumbre, ¿ya? Entonces, sin más